Una historia real. Alejandro Magno, nacido en el año 356 a.C. en Pella, la antigua capital del Reino de Macedonia, es una de las figuras más influyentes y legendarias de la historia. Su vida y sus conquistas han dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad, y su legado se ha convertido en un símbolo del poder, la ambición y la estrategia militar. Alejandro fue hijo de Filipo II de Macedonia, un rey que había logrado unificar las ciudades-estado griegas bajo su control mediante una combinación de diplomacia y poder militar. La madre de Alejandro, Olimpia, era una princesa de Epiro y una mujer de gran personalidad y devoción religiosa, lo que influyó profundamente en la crianza y la educación de Alejandro. Desde una edad temprana, Alejandro mostró un gran interés por el aprendizaje y la filosofía. Su padre Filipo contrató al famoso filósofo Aristóteles como tutor de Alejandro cuando éste tenía 13 años. Aristóteles impartió a Alejandro un amplio conocimiento en filosofía, ciencia, medicina y literatura, inculcándole un profundo amor por la cultura griega. Este vínculo con Aristóteles no solo moldeó la mente de Alejandro, sino que también influyó en sus decisiones políticas y culturales más adelante en su vida, especialmente en su enfoque hacia los pueblos que conquistó. La juventud de Alejandro también estuvo marcada por su participación en asuntos militares. A los 16 años, mientras su padre estaba en campaña, Alejandro fue dejado al mando de Macedonia y durante este tiempo reprimió una rebelión de los tracios. Esta fue la primera muestra del talento militar que definiría su vida. En el año 338 a.C., a la edad de 18 años, Alejandro comandó la caballería macedonia en la batalla de Queronea, una victoria decisiva que aseguró el dominio de Macedonia sobre las ciudades-estado griegas. El ascenso al poder de Alejandro se produjo en circunstancias dramáticas. En el año 336 a.C., Filipo II fue asesinado en una boda en Egipto, dejando a Alejandro como el heredero al trono de Macedonia. Aunque había rumores de intriga y conspiración en torno al asesinato, Alejandro actuó rápidamente para consolidar su posición. Ejecutó a todos los posibles rivales y se aseguró el apoyo del ejército, lo que le permitió ascender al trono sin oposición significativa. Una vez en el poder, Alejandro se propuso cumplir el plan de su padre de invadir el imperio persa. Este vasto imperio, que se extendía desde Egipto hasta la India, era gobernado por Darío III y representaba la mayor potencia del mundo en ese momento. La invasión persa de Alejandro comenzó en el año 334 a.C. cuando cruzó el Helesponto con un ejército de aproximadamente 35,000 hombres. Su primera gran batalla contra los persas tuvo lugar en el río Gránico, donde Alejandro obtuvo una victoria decisiva. Esta victoria abrió el camino para su avance hacia el corazón del imperio persa. A lo largo de su campaña, Alejandro demostró ser un maestro de la estrategia militar. La batalla de Isos en 333 a.C. fue otro ejemplo de su habilidad para explotar las debilidades de sus enemigos y utilizar el terreno a su favor. En Isos, a pesar de estar superado en número, Alejandro derrotó al ejército persa y capturó a la familia de Darío III, lo que socavó la moral del imperio persa. Alejandro luego marchó hacia Egipto, donde fue recibido como un libertador y proclamado faraón. Durante su estancia en Egipto, fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en uno de los principales centros de cultura y conocimiento del mundo antiguo. La batalla más significativa de la campaña de Alejandro contra los persas fue la batalla de Gaugamela en 331 a.C. Esta batalla, librada en lo que hoy es el norte de Irak, fue un enfrentamiento masivo entre las fuerzas de Alejandro y el ejército persa dirigido por Darío III. A pesar de enfrentarse a un ejército numéricamente superior y mejor equipado, Alejandro utilizó tácticas innovadoras y su capacidad de liderazgo para obtener una victoria decisiva. La victoria en Gaugamela marcó el final del imperio persa como una fuerza dominante en el mundo y consolidó la reputación de Alejandro como uno de los más grandes comandantes militares de la historia. Tras la caída del imperio persa, Alejandro se dedicó a consolidar su control sobre los vastos territorios que había conquistado. Sin embargo, su ambición no se detuvo en las fronteras del antiguo imperio. Continuó su campaña hacia el este, llegando a las puertas de la India. En 326 a.C., Alejandro libró la batalla de Lidaspes contra el rey Poros en el noroeste de la India. Esta batalla fue una de las más duras que Alejandro tuvo que enfrentar,
debido tanto a la habilidad militar de los indios como a las dificultades del terreno y el clima. Sin embargo, Alejandro logró otra victoria, como era su costumbre, trató a Poros con respeto, incluso permitiéndole gobernar sus tierras como su sátrapa. A medida que Alejandro avanzaba hacia el este, su ejército comenzó a mostrar signos de fatiga y descontento. La vida en campaña había sido ardua y el clima y las enfermedades habían cobrado un alto precio. En el año 324 a.C., tras alcanzar el río Beas, sus tropas se negaron a continuar avanzando hacia el este. Alejandro, enfrentado a una posible rebelión, decidió regresar a Babilonia, lo que marcó el fin de su ambiciosa campaña de conquista. El regreso de Alejandro a Babilonia fue recibido con una serie de desafíos. Además de las dificultades logísticas de gobernar un imperio tan vasto y diverso, Alejandro enfrentó la tarea de integrar a los diferentes pueblos y culturas que había conquistado. Intentó adoptar políticas de fusión cultural, como promover matrimonios entre sus soldados y mujeres persas y adoptar algunas costumbres persas, lo que provocó cierto descontento entre sus soldados macedonios que veían estas acciones como una traición a su identidad. A lo largo de su vida, Alejandro demostró una increíble habilidad para adaptarse a diferentes situaciones y culturas. Aunque sus conquistas fueron impulsadas por un deseo de gloria y expansión territorial, también mostraron su interés por la cultura y el conocimiento. Esto se reflejó en la fundación de varias ciudades llamadas Alejandría, la más famosa de las cuales, en Egipto, se convirtió en un importante centro de aprendizaje y cultura. Su visión de un imperio multicultural, donde las ideas y culturas se mezclaran, fue una de las razones por las que su legado perduró durante siglos. Sin embargo, el rápido ascenso al poder y la continua campaña de Alejandro también tuvieron un costo personal. Sus años de guerra y la constante presión del liderazgo comenzaron a pasar factura en su salud. En 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro cayó gravemente enfermo en Babilonia. Las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que murió de fiebre tifoidea o malaria, mientras que otros apuntan a la posibilidad de envenenamiento. Independientemente de las causas, la muerte de Alejandro marcó el fin de una era. La prematura muerte de Alejandro dejó un vacío de poder que rápidamente condujo a luchas internas entre sus generales, conocidos como los diadocos. Estos líderes dividieron su vasto imperio en reinos helenísticos, que continuaron la influencia griega en el Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central durante los siguientes siglos. A pesar de la fragmentación del imperio, la cultura helenística que Alejandro había promovido se difundió ampliamente, influenciando la ciencia, la filosofía, el arte y la religión en todo el mundo antiguo. Alejandro Magno es recordado no solo por sus conquistas militares, sino también por su impacto en la historia del mundo. Su habilidad para liderar, su visión de un imperio multicultural y su capacidad para superar desafíos aparentemente insuperables lo convierten en una figura icónica. La historia de Alejandro ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de la ambición humana y la búsqueda de la gloria. Su influencia se extiende más allá de sus victorias militares. Alejandro fue un puente entre Oriente y Occidente, uniendo culturas y facilitando el intercambio de ideas, comercio y tecnología. Su imperio, aunque efímero, fue un catalizador para la difusión de la cultura griega en todo el mundo antiguo, un periodo conocido como la era helenística. Esta era fue testigo de avances significativos en la ciencia, la medicina, la astronomía y las matemáticas, y la ciudad de Alejandría en Egipto se convirtió en el centro de este desarrollo intelectual. Alejandro también ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas. En la antigüedad, se lo consideraba un héroe casi divino. Su imagen fue adoptada por culturas tan diversas como la romana y la islámica, y su vida ha sido tema de innumerables obras de literatura, arte y cine. El Romance de Alejandro, una obra literaria que combina hechos históricos con leyendas, fue traducido a muchos idiomas y sirvió como una fuente importante de inspiración en la literatura medieval. El legado de Alejandro Magno también se refleja en la forma en que los líderes posteriores lo veían. Emperadores como Julio César, Napoleón Bonaparte y Aníbal el Cartaginés admiraban a Alejandro y buscaban emular su éxito. Su enfoque en la velocidad y la sorpresa en el campo de batalla, así como su habilidad para inspirar a sus tropas, se convirtieron en un modelo para los líderes militares en los siglos venideros.
El impacto de Alejandro en la historia del mundo es innegable. Aunque su imperio se desmoronó poco después de su muerte, su influencia perduró a través de los reinos helenísticos que surgieron de su legado. Estos reinos mantuvieron viva la cultura griega y facilitaron la difusión de su influencia en todo el mundo conocido en ese momento. La mezcla de culturas que promovió ayudó a sentar las bases de la civilización occidental y oriental, creando un legado que sigue siendo relevante hoy en día. En resumen, Alejandro Magno fue una figura singular en la historia de la humanidad. Su vida estuvo marcada por una serie de logros extraordinarios en el ámbito militar, político y cultural. A pesar de su juventud, logró lo que pocos habían logrado antes y lo que pocos lograrían después, la creación de uno de los imperios más grandes y culturalmente diversos de la historia. Su muerte prematura dejó muchas preguntas sin respuesta y su legado abierto a la interpretación. Sin embargo, lo que es indiscutible es que Alejandro dejó una marca indeleble en la historia, una marca que ha perdurado a lo largo de los siglos y que seguirá siendo un tema de estudio y admiración en el futuro. Su vida y sus logros nos recuerdan las posibilidades ilimitadas del ingenio humano, así como los desafíos y las responsabilidades que conlleva el poder.